En mi cumpleaños número 22, descubrió mi diario. Me envió urgentemente al extranjero, gastó millones para organizar una boda para casarme con mi primer amor. Más tarde regresé a mi país con un niño pequeño en brazos, y él se quedó asombrado. ¿Lo diste a luz? Sonreí y asentí con la cabeza. Sí. Acabo de terminar mi periodo de confinamiento. Sentado en el avión, me sentí un poco aturdido. Nunca imaginé que después de 5 años en el extranjero, tendría la oportunidad de volver. Después de todo, Aarón dijo que en esta vida nunca debería aparecer ante él. Pero fue él quien personalmente me compró un boleto para regresar a casa, para que pudiera asistir a su ceremonia de aniversario de bodas con Gillian. Después de hacer 2 escalas, finalmente aterricé. Cuando estábamos en el avión, mi hija Farrah dormía profundamente, pero una vez que bajamos del avión, comenzó a llorar. «Mamá, me duele el pie». Al escuchar los suaves sollozos de Farrah, la levanté rápidamente y caminé hacia la salida. Cuando llegué a la salida, abrí mi teléfono, lista para llamar a un taxi. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Al mirar la familiar serie de números en la pantalla, me quedé en silencio sin saber si responder o no. Al final no contesté el teléfono, pero pronto sonó la segunda llamada. Suspiré y contesté de todos modos. La voz de Aarón no tardó en sonar. Después de años sin comunicarse, su voz no había cambiado en absoluto. ¿Saliste del aeropuerto? Hice que mi asistente viniera a recogerte. Aarón lo dijo con tono serio, como si no me conociera. Le sonreí amargamente. ¿Puedo tomar un taxi yo mismo? Hubo un momento de silencio. Aarón probablemente no esperaba que dijera eso. Después de todo, en ese momento, él me cuidó muy bien. Durante varios años a su lado, se ocupó de mi comida, ropa, alojamiento y transporte. Nunca tuve que tomar un taxi. Después de un momento de silencio, Aarón habló con naturalidad y dejó que el asistente se encargara del asunto. Compré un regalo para Gillian en tu nombre y lo puse en el maletero. Puedes llevártelo cuando vengas a cenar. Aarón sigue siendo muy considerado, incluso considera que la situación del regalo es perfecta. De hecho, gastó millones para montar el lugar y compró un diamante de edición limitada para crear un anillo de bodas único para Gillian, lo que demuestra cuánto la ama. Lo entiendo. Me froté la frente y le respondí en voz baja. Aarón ya no habló, pero tampoco colgó el teléfono. Después de un rato, Aarón finalmente habló. Nancy, después de estar en el extranjero durante 5 años, espero que hayas reflexionado realmente sobre ti misma. Si le haces algo a Gillian, no te dejaré salirte con la tuya. Al oír esto me quedé desconcertada por un momento. El ruido a mi alrededor pareció calmarse. Aarón dijo que no me dejaría ir. No había dicho ni una palabra cuando Aarón colgó el teléfono. De hecho, Aarón, puedes estar tranquilo, no les haré nada. Solo quiero cuidar bien de Farrah y encontrar otro trabajo. Al salir del aeropuerto bajé la cabeza. A mis 22 años, el orgullo que sentía por mí no podía imaginar que mi vida llegaría a un punto tan bajo. Aarón me envió al extranjero el día de mi 22 cumpleaños. Ese día, Aarón descubrió mi diario. Cuando era joven, mis padres tuvieron un accidente durante un crucero y nunca regresaron. Todos mis parientes me miraban con desprecio como si fuera una carga, y nadie estaba dispuesto a acogerme. Aarón, al ver mi situación como vecino, decidió apoyarme a medida que crecía. Mi relación con él siempre había sido armoniosa. Hasta la edad adulta, me di cuenta de que no veía a Aarón solo como un benefactor. Me gusta, pero también sé muy bien que no hay futuro para Aarón y para mí, así que volqué todos mis pensamientos y sentimientos en mi diario. Si Aarón no hubiera visto mi diario, probablemente todavía podría fingir que mis sentimientos por él eran solo dependencia. Aarón lo vio. Destrozó mi diario y un Aarón que alguna vez fue caballeroso y elegante, ya no era gentil, me gritó con los ojos llenos de disgusto. En ese momento quise explicarle, pero no pude explicarle nada en absoluto. Al final solo pude seguir inclinándome y disculpándome, diciendo que me había equivocado, diciendo que no debería haberme enamorado de él. Pero Aarón no se enojó. Al día siguiente él renunció al trabajo que yo había conseguido originalmente para mí, usando la excusa de ir al extranjero para continuar mis estudios, y me envió a una universidad remota en otro país.
Para evitar que me pusiera en contacto con el mundo exterior, Aarón incluso contrató guardaespaldas para que me vigilaran. Al principio, no entendía por qué Aarón me trataba de esa manera. No fue hasta el primer mes que estuve en el extranjero que la noticia del casamiento de Aarón se volvió tendencia en Internet. Solo entonces me di cuenta de que durante todos esos años, él siempre había tenido un primer amor en su corazón. Vi el vídeo de la boda de Aarón varias veces. En el vídeo cuando Aarón mira a Hye-yeon, la mirada de Aarón es dulce y cariñosa. Nunca me había mirado con ese tipo de mirada. Desde ese momento, supe que Aarón me había mantenido a su lado todos estos años solo por compasión y obligación. Su único amor era Hye-yeon. Señorita Nancy, súbase al auto. La voz de la asistente me hizo volver a la realidad. Asentí y subí al coche sosteniendo a Farrah, que estaba dormida. Cuando la asistente vio a Farrah, una pizca de sorpresa se dibujó en su rostro. Señorita Nancy, soy yo. Hice un gesto de silencio, temiendo que hablar con mi asistente perturbara el sueño de Farrah. Cuando me senté en el asiento trasero, respondí suavemente a la pregunta: «¿Esta es mi hija?». El asistente asintió y se quedó en silencio. Cuando condujo el auto hasta el destino, me quedé desconcertado. Este es el hotel en el que Aarón se casó con Hye-yeon. Después de 5 años de matrimonio, cada año celebra su aniversario de bodas y selecciona personalmente los regalos para Hye-yeon. Creo que Aarón realmente aprecia a Hye-yeon. Hace unos años no me permitió entrar en su mundo. Este año, cuando me trajo de vuelta al campo, fue solo para dejarme presenciar su felicidad. Salí del auto sintiéndome algo aturdida y vi a Hye-yeon parada en la calle, sonriendo mientras caminaba hacia mí. A diferencia de mi rostro curtido y mi ropa sencilla, Hye-yeon usaba joyas caras y se había rociado perfume, luciendo bien cuidada por Aarón. La sonrisa de Hye-yeon se congeló de repente en su rostro. Sabía que había visto a Farrah en mis brazos. Efectivamente, cuando Hye-yeon vino a mi lado, su expresión era de sorpresa. «Nancy, ¿cómo pudiste tener un hijo en secreto en el extranjero sin decírmelo? He estado casada con tu tío Aarón durante tanto tiempo y todavía me tratas como a una extraña». Antes de que pudiera decir nada, Hye-yeon tomó a Farrah de mis brazos sin contemplaciones. Farrah se despertó y comenzó a llorar de inmediato, luchando por no ser abrazada por Hye-yeon. Tomé a Farrah de los brazos de Hye-yeon y la consolé por un rato. En realidad, Hye-yeon sabe que yo estaba enamorada de Aarón. Esta vez volví al país y no quería involucrarme demasiado con Hye-yeon. Pero Hye-yeon todavía quería tercamente abrazar a Farrah. Cuando Hye-yeon y yo llegamos a la suite del hotel, Farrah seguía llorando y me pedía que la abrazara. Hye-yeon forzó una sonrisa y me devolvió a Farrah. Tu tío Aarón sabe que tener un bebé no es fácil. No hemos pensado en tener hijos estos últimos años. Al ver que realmente tienes una hija, me emocioné mucho. Algunas personas ya estaban sentadas en la sala privada. No estoy acostumbrada a tratar con otras personas, así que elegí un lugar en la esquina y, naturalmente, Hye-yeon se sentó a mi lado. Ella unió su brazo con el mío con calidez, presentándonos a mí y a Farrah a los demás. Las miradas de quienes me rodeaban estaban llenas de visible burla y curiosidad. Incapaz de soportar la extraña atmósfera que reinaba allí, sugerí que quería ir al baño. Cuando regresé después de lavarme la cara, escuché la voz de Hye-yeon. Alguien le preguntó a Hye-yeon por qué había traído esta cosa desafortunada. «¿Qué cosa más maldita? Nancy es la hija del amigo de Aarón, así que es justo cuidarla. Aunque en el pasado se equivocó un poco, ahora que tiene un hijo, definitivamente no volverá a cometer los mismos errores». Al escuchar a Hye-yeon decir esto, me quedé en silencio en la puerta de la habitación privada. Sí. A los ojos de los demás, soy solo una loca que seduce a los maridos de otras personas, una desgraciada sinvergüenza. Farrah tiró ansiosamente de mi ropa y la tranquilicé un poco antes de entrar en la habitación privada. Algunas cosas siempre están destinadas a ser enfrentadas. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero de repente, todos los que estaban en la sala privada se pusieron de pie. «El señor Aarón está aquí». «Hola, señor Aarón». Un grupo de personas se agolpaba a mi alrededor, pero yo no me moví, simplemente permanecí sentado en mi asiento. Después de un largo rato, finalmente levanté la cabeza y miré a Aarón. Parecía haber perdido algo de peso. Aarón estaba vestido con un traje y Hye-yeon se apoyó en él.
Cuando sus miradas se cruzaron, ambos estaban llenos de sonrisas. Aarón estaba rodeado de gente y no se dio cuenta de que yo estaba en la esquina. Durante todos estos años, él ha sido adorado como la luna por las estrellas, mientras que yo soy la única que vive en la pobreza. De repente Gillian pareció recordar algo y con una sonrisa, le dio un codazo a Aarón. Aarón, Nancy también está aquí. No se han visto en tantos años, deberían ponerse al día. Nancy incluso trajo una sorpresa. Al oír las palabras sorpresa, Aarón permaneció impasible. En cambio, primero ayudó a Gillian a sentarse, luego le pidió una taza de sopa de dátiles rojos y hongos blancos, antes de levantar la mirada y dirigir su atención hacia mí. Farrah se acurrucó aterrorizada y parecía muy cautelosa. Aarón también la vio claramente y abrió mucho los ojos por la sorpresa. Nancy, ¿qué es esto? Estaba preguntando por Farrah. No les había mencionado a Farrah, así que cuando me vieron con Farrah, sus expresiones fueron idénticas, o sorprendidas o viendo un buen espectáculo. Gillian habló por mí. Aarón, esta es la hija de Nancy, qué hermosa es, se parece mucho a Nancy y parece tener varios años más ahora. La mirada de Aarón se posó en Farrah, luego en mí escrutándome por un rato. Justo cuando pensé que Aarón ya no me prestaría atención, señaló con voz ronca a Farrah. ¿En estos años en el extranjero, ya estás casada y tienes hijos? Levanté la cabeza y miré directamente a Aarón asintiendo levemente. Me casé joven. Lo siento, no te lo dije. Todo estaba muy tranquilo, nadie hablaba. Aarón me miró fijamente como si estuviera evaluando si mis palabras eran verdaderas o falsas. Gillian parecía querer decir algo más, pero Aarón ya había llegado y se había parado frente a mí. ¿Dónde está tu marido? Apreté los labios y dije, he estado ocupado últimamente, por eso no ha venido. Los susurros acompañados de risitas llenaron la sala, pero los invitados parecieron contener la risa por respeto a Aarón, sin reírse demasiado. El rostro de Aarón se puso pálido y al final, no dijo nada, simplemente se sentó al lado de Gillian. Esta comida me pareció insípida. Todos los demás alababan el partido entre Aarón y Gillian, mientras que yo solo quería llevar a Farid a descansar lo antes posible. El alquiler aquí no es demasiado caro, todavía puedo pagarlo. Ya no quiero viajar al extranjero. La comida terminó rápidamente. Quise irme, pero Aarón me llamó y me dijo que tenía algo que decirme. Al final, Aarón y yo nos quedamos en la sala privada. Gillian también estaba allí. Aarón me miró con una mirada fría, sus palabras tan carentes de calidez como su expresión. Nancy, ya que ambos tenemos nuestros antecedentes, espero que no me molestes más. Gillian reprimió una sonrisa en la comisura de sus labios. Aarón, no digas eso de Nancy. Nancy ya ha crecido y sabe qué cosas no debe hacer. La pareja cantó en armonía, luciendo excepcionalmente sincronizada. En cuanto a mí, me excluyeron de este entendimiento. Las promesas que hago, ellos nunca las creen. Pero aún así asentí y me incliné, no lo volveré a hacer. Ambos permanecieron en silencio mientras yo me daba la vuelta para irme, sosteniendo a Farrah en mis brazos. Aarón llamó a un asistente para que me llevara, pero esta vez me negué. Después de regresar a la casa de alquiler con Farrah, de repente me preguntó en voz baja si a los tíos de hoy les caía mal. Dicen que los niños son observadores y lo saben todo. Negué con la cabeza, no les cae mal Farrah. Simplemente me odian, eso es todo. Farrah parecía tener muchas preguntas que hacerme, pero al final no hizo ninguna. Simplemente me abrazó y me dijo, mamá, has trabajado mucho. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día parecían estar a punto de caer en ese momento. Pero no podía llorar delante de Farrah, así que levanté la cabeza y contuve las lágrimas. Después de arrullar a Farrah para que se durmiera, de repente recibí un mensaje de texto. El remitente era Gillian. Nancy, si tienes tiempo, hablemos. Fruncí el ceño y justo antes de irme a dormir, recibí una llamada de Gillian. Estoy abajo en tu casa. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Aún tienes pensado ir al extranjero últimamente? Tanto Aarón como yo esperamos que sigas quedándote en el extranjero. Y tu marido también está en el extranjero, ¿no? Es mejor ir al extranjero. Me sentí un poco desconcertada, pero cuando recuperé el sentido, me pareció algo divertido.
Lo único que podría hacer que Hye-Jian se pusiera en contacto conmigo en mitad de la noche es probablemente esto. Ambos me odian hasta tal punto que aun estando en el mismo país, no lo soportan. Miré a Farah, que dormía a mi lado. Después de bajar las escaleras, vi a Hye-Jian parada bajo la farola. Cuando me paré frente a ella, respiré profundamente y finalmente la miré a los ojos. No planeo viajar más al extranjero. Por el bien de Farah, ya no la agobiaré con la fatiga del viaje. Hye-Jian soltó una risa leve. Sin nadie más alrededor, su mirada finalmente mostró un desdén sin reservas. Nancy, sé que ahora mismo estás corta de dinero. Si pudiera darte algo de dinero, ¿estarías dispuesta a ir al extranjero? Me quedé en silencio por un momento. El hecho de que me faltaba dinero ya era de conocimiento público. Hye-Jian y Aaron sabían que yo estaba pasando por un momento difícil en el extranjero, así que cuando me amenazaron, también eran muy conscientes de mis debilidades. Pero me negué. Esto sorprendió un poco a Hye-Jian. Esa noche Hye-Jian y yo nos despedimos en malos términos. En los días siguientes estuve ocupado buscando trabajo, pero me eliminaban una y otra vez en la primera ronda de entrevistas. Fue un entrevistador relativamente joven quien, con dudas, me dijo que esa era la instrucción de la señorita Hye-Jian. Solo entonces me di cuenta de que Hye-Jian ni siquiera quería que buscara trabajo. Después de quedarme atónita durante un largo rato, le agradecí al entrevistador que me hubiera dicho la verdad. Tan pronto como salí de la entrevista, recibí un mensaje de texto del hospital. Anoche pedí cita en el hospital para que me recetaran unos antidepresivos. Durante la consulta, el médico me dijo que mi estado de salud no era bueno y me sugirió que considerara la posibilidad de asistir a algunas sesiones más de asesoramiento psicológico. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el extranjero, un médico me dio este tipo de consejo. Parece que mi depresión se ha vuelto realmente grave. Cuando salí de la consulta con el medicamento, estaba mirando las instrucciones y, sin querer, choqué con alguien al pasar por la esquina. Lo siento. Me disculpé de antemano y cuando levanté la vista, vi que la persona que estaba frente a mí era Aaron. Detrás de él estaba Hye-Jian. Aaron frunció el ceño ligeramente, aparentemente no dispuesto a hablar conmigo, y estaba a punto de irse directamente. En ese momento Aaron de repente notó el medicamento en mi mano. Nancy, ¿qué estás haciendo en el hospital? Parecía querer ver lo que sostenía en mi mano, pero rápidamente metí la caja de medicamentos en mi bolso. Acababa de resfriarme y vine a comprar algunos medicamentos. Hye-Jian intervino en el momento oportuno. En efecto, últimamente ha habido bastantes personas que se han contagiado de gripe. Aaron permaneció en silencio sin dejar de mirar mi bolso. Bajé la cabeza y bajé las escaleras a toda prisa. Conocer a Aaron no era algo que hubiera previsto. Siempre había querido verlo, pero él siempre estaba ocupado. Antes de irme al extranjero podía contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que me encontré con él, pero la mayoría de las veces solo me enviaba un par de mensajes ocasionalmente. Después de irme al extranjero, Aaron simplemente nunca se comunicó conmigo. No esperaba que después de regresar al país realmente no quisiera encontrarme con Aaron, pero lo vi una y otra vez. Sufro de depresión desde hace mucho tiempo. Durante los momentos más difíciles experimenté reacciones somáticas graves e incluso pensé en saltar de un edificio, pero aún así apreté los dientes y sobreviví. Cuando llegué a casa, Farah me estaba esperando en la sala de estar. Anoche Farah no durmió bien. Decidí dejarla descansar temprano esta noche, pero justo cuando finalmente había logrado sentirme un poco somnoliento, percibí un olor a quemado. Farah estaba durmiendo profundamente, completamente ajena a que algo andaba mal. Al principio pensé que el vecino de al lado había quemado su comida, pero cuando el olor a carbón se hizo más fuerte, finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. De repente me di vuelta y me levanté de la cama, me quedé junto a la ventana y vi un humo espeso que se elevaba en el aire. Me di cuenta de que el edificio estaba en llamas. Incontables recuerdos surgieron y ya no podía preocuparme tanto. De repente levanté a Farah de la cama. Farah se frotó los ojos confundida y preguntó: «Mamá, ¿qué pasa?». Cuando me di cuenta de que los alrededores estaban en llamas, Farah agarró mi manga. «Mamá». Tal vez por miedo mi mano que sostenía a Farah temblaba. Después de tropezar y abrir la puerta principal, corrí por el pasillo de escape con Farah.
En el camino me caí 3 o 4 veces, mis rodillas se lastimaron y se hincharon, pero después de levantarme, me olvidé por completo del dolor. Cuando salí del edificio vi una gran multitud afuera. La alarma de incendios había sonado. La escena que tengo ante mí se superpone con recuerdos del pasado. Sostuve a Farrah apoyada débilmente contra el árbol del otro lado del edificio, sintiendo una oleada de mareo que me invadía. Farrah me preguntó ansiosamente: «Mamá, ¿vamos a morir?». Recuperé el sentido y la abracé un poco más fuerte: «Eso no sucederá. Mientras Farrah esté a mi lado, nunca permitiré que le pase nada, porque la madre biológica de Farrah ya murió salvándome». En mi segundo año en el extranjero, el control que Aaron tenía sobre mí finalmente se aflojó un poco. Conocí a una mentora china llamada Cynthia. Es consejera psicológica en la universidad y, durante mis momentos más oscuros, recurrí a ella. Después de expresarle mis sentimientos por mi tío, pensé que Cynthia también me consideraría repugnante. Al fin y al cabo, así es como me han juzgado los demás, pero ella no. Me animó a dejar atrás el pasado e incluso me llevó a realizar experimentos. Me mostró unas cuantas fotos de Farrah. En ese momento Farrah había nacido hacía poco y Cynthia acababa de divorciarse, pero no había duda de que amaba a Farrah. Estos días son los más cerca que he estado de recuperarme de la depresión. Hasta que una noche el edificio del laboratorio se incendió. Llevaba tapones para los oídos y no escuché la alarma. El mentor se acercó corriendo queriendo tranquilizarme. En ese momento, debido a la alta temperatura, las luces del techo del laboratorio se apagaron. Ella se paró frente a mí. La lámpara le cayó de lleno en la cabeza. Antes de que sonara la alarma de incendios, probablemente ella sabía que no habría salvación para ella. Me tomó la mano y me rogó que adoptara a Farrah y que la criara como si fuera mi hija. Acepté. Al final, la mentora murió en el incendio. Y fui a buscar a Farrah. Farrah es demasiado joven y su impresión de su madre se ha vuelto muy vaga. Desde entonces, me ha estado llamando mamá. Y mi depresión se ha vuelto cada vez más grave. Tan pronto como cierro los ojos, puedo imaginarme esa escena en el laboratorio. Se ha convertido en una carga para mi corazón. La única persona que fue buena conmigo en el extranjero ha fallecido. En los años siguientes viví como un cadáver ambulante. Cuando por fin recuperé el sentido común, me di cuenta de que ya tenía la espalda empapada de sudor. En ese momento un coche se detuvo frente a mí. Cuando se abrió la puerta, vi la cara de Aaron. No cerró la puerta del auto, sino que vino directamente hacia mí y me preguntó si estaba herido. Escuché que había un incendio aquí. Vamos, te llevaré al hospital. Aaron olvidó ser discreto y me agarró la muñeca directamente. Me lo quité de encima con fuerza. Señor Aaron, estoy bien, no tiene por qué preocuparse. Esta vez, su reacción fue particularmente intensa. Nancy. ¿Por quién me tomas realmente? Me enteré de tu historial médico en el extranjero, fuiste al hospital al menos 3 veces el pasado mes de diciembre, todas por problemas psiquiátricos. Tienes depresión, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste? Ante las duras acusaciones de Aaron, solo pude sentir ironía. En este mundo el menos calificado para criticarme es Aaron. Y siguió hablando. Además, ni siquiera registraste tu matrimonio. Nancy, ¿qué demonios has aprendido durante estos años en el extranjero? ¿Cómo has caído tan bajo? Farrah se encogió de miedo detrás de mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de respirar profundamente, levanté la mano y le di una bofetada a Aaron. El resto de sus palabras se quedaron atascadas como una cinta adhesiva atascada, sin poder salir. Aaron se tocó la mejilla y me miró aturdido. Aaron, ¿qué quieres que te diga? ¿Debería mencionar casualmente que tengo depresión y me siento peor que muerta? ¿Debería decirte que casi me encuentro con un tiroteo mientras estaba en el extranjero? ¿Debería decir que vivo con miedo constante todos los días? Para ser justos, ¿te importaría siquiera? ¿Y has olvidado algo? Simplemente no me dejas contactarte. Aaron se quedó en silencio. Unos segundos después dio un paso hacia mí, sacudí la cabeza y retrocedí débilmente. Dejémoslo así, Aaron. Mi vida ya ha resultado así, ¿no? Ahora, mi único deseo es no tener más contacto con Aaron.
5 años es tiempo suficiente para que pueda ver a una persona con claridad. Cogí a Farrah y me aparté del campo visual de Aarón. Debido a la investigación sobre la causa del incendio, nos alojaron en un hotel cercano. Farrah se comportó muy bien y no hizo ningún escándalo ni siquiera en el nuevo entorno. Sin embargo, los resultados de la investigación son impactantes. El incendio fue provocado. La mente maestra que contrató a alguien para provocar el incendio fue Ji-Yeon. Tal vez desde el momento en que me negué a ir al extranjero, Ji-Yeon ya había pensado en querer matarme. Ji-Yeon fue llevada a la comisaría. La odio, pero el hecho de que Farrah y yo sigamos con vida es lo mejor. Pensé que Aarón seguiría apoyando a Ji-Yeon, pero al día siguiente anunció la noticia de su divorcio. Junto con el divorcio, también reveló el secreto de Aarón y Ji-Yeon. Resultó que Aarón se casó con Ji-Yeon en parte por una alianza estratégica y en parte para promocionar su imagen como marido y mujer devotos, con el fin de ayudar a impulsar el precio de sus acciones. Frente a los numerosos medios de comunicación, Aarón se inclinó: pido disculpas por el ocultamiento a lo largo de los años. Pero lo sé con claridad, mi verdadero amor nunca ha sido Ji-Yeon. Al ver este artículo, solo puedo sentir cierta ironía. Hace unos días celebraron su aniversario de bodas y hoy Aarón y Ji-Yeon están divorciados. Y Ji-Yeon en la comisaría también admitió que quería asesinarme, pero que solo fue un intento. Ji-Yeon se negó a disculparse y no mostró ningún remordimiento. Conocí a Ji-Yeon una vez. Parecía un poco cansada y la mirada que me dirigió todavía estaba llena de resentimiento. Nancy, lo único que odio es no haber hecho que alguien te matara directamente, que te apuñalara hasta la muerte. ¿Y qué si obligué a Aarón a casarse conmigo? Hemos sido marido y mujer durante 5 años. Todo es culpa tuya. Si no hubieras regresado a tu país, no te habría matado. Al ver a Ji-Yeon frenética e histérica, solo pude sentir una sensación de tristeza. Antes de irme, finalmente pronuncié mis primeras palabras en la comisaría. Ji-Yeon, ¿has planeado y calculado todo para conseguir lo que querías? Ji-Yeon se quedó en silencio. Detrás de ella, se oyó el sonido de un sollozo. Salí de la comisaría. El destino me jugó una mala pasada. Si pudiera volver a hacerlo, definitivamente no me agradaría Aarón. El incendio provocó un gran revuelo y muchas personas comenzaron a investigar más a fondo a Aarón y Ji-Yeon. Entonces se descubrió que Ji-Yeon había contactado a Aarón muchas veces y que los dos habían firmado un acuerdo matrimonial superficial antes de su boda. El propio Aarón enfatizó que su relación era meramente contractual. Pero sé que los ojos no mienten. Cuando Aarón miró a Ji-Yeon, había emoción en sus ojos. Si Ji-Yeon no hubiera cometido semejante error, Aarón probablemente todavía estaría de su lado. Por la seguridad de Farrah, decidí trasladarla un poco más lejos. Además, Farrah ya tiene edad para ir al jardín de infantes, así que la llevé a completar los trámites de inscripción. El primer día de jardín de infantes, Farrah estaba muy feliz. Cuando terminó la escuela, la esperé temprano en la puerta del jardín de infantes. Cuando salimos del jardín, Farrah saltó feliz a mis brazos y dijo: «Mamá, muchos niños lloraron hoy, pero yo no lloré». Acaricié suavemente la cabeza de Farrah con una sensación de consuelo: «Nuestra Farrah es realmente una buena niña». Farrah seguía hablando, pero de repente se detuvo. Levantó la cabeza y miró tímidamente hacia el otro lado. Me di cuenta de que algo andaba mal, y siguiendo la mirada de Farrah, miré hacia Aarón. Los ojos de Aarón eran de un azul oscuro, como si hubiera estado despierto durante mucho tiempo. Apretó los labios y nos miró a mí y a Farrah. Farrah todavía recuerda la última vez que Aarón me gritó. Estaba completamente desanimada. Al final, fue Aarón quien se acercó a mí. «Nancy. Lo sé todo». Al oírlo decir esto, se encendieron las alarmas en mi corazón. Quiero irme, pero Aarón me impide el paso obstinadamente. Esta niña es de tu mentor, ¿verdad? Puedo ayudarte a criarla. He cuidado tu habitación todo este tiempo. Nancy, mientras te des la vuelta, los dos siempre tendremos una oportunidad. Sostuve a Farrah en silencio. Aarón habla tan hermosamente. Mientras yo me dé la vuelta, los dos siempre tendremos una oportunidad. Ahora, ¿qué no dice que ya no tenemos ninguna posibilidad? Creo que a Aarón tal vez no le agrade.
Simplemente no quiere perderme sin importar el papel que interprete. Sacudí la cabeza y dije, Aaron, no hay necesidad de decir estas cosas, todo es cosa del pasado. Lo bueno y lo malo, todo quedó atrás. No vale la pena añorar el pasado, y yo tampoco lo añoraré. Ante la mirada desconcertada de Aaron, hablé lentamente, tenías razón antes. Mis sentimientos por ti son más de dependencia que de afecto. Gracias por hacerme darme cuenta de esto. Ya no necesito a Aaron en absoluto. Esta fue la última vez que vi a Aaron. Pareció mirarme durante un largo rato, pero yo simplemente seguí caminando. Después de regresar a casa, Farrah me dijo en secreto que miró hacia atrás y vio a Aaron llorando. Lloraba muy tristemente. Farrah parecía un poco inquieta, tal vez porque nunca había visto llorar a un adulto. Asentí con la cabeza. Entonces, ¿qué quiere comer Farrah esta noche? Los niños son fáciles de complacer. Tan pronto como mencioné la comida, Farrah se olvidó de lo que acababa de suceder y comenzó a discutir con entusiasmo qué preparar para la cena conmigo. Cuando entré a la cocina, sonó mi teléfono. Lo abrí y descubrí que había recibido una oferta de trabajo. Hace unos días pasé una entrevista y ahora puedo comenzar oficialmente mi trabajo. Finalmente el día ha llegado. Después de vivir tantos altibajos, finalmente me di cuenta de que una vida tranquila y segura es la más feliz de todas. Después de eso, no escuché mucho acerca de Aaron y Ji-Yeon. Solo sé que Ji-Yeon fue sentenciada a muerte y que la familia Ching ya no la reconoce como su hija. Mientras tanto, Aaron, que estaba muy ocupado con su trabajo, se encontraba hospitalizado debido a una hemorragia gástrica. Mientras estaba hospitalizado, Aaron se puso en contacto conmigo. Tomó la iniciativa de mencionarme que esperaba que yo pudiera ayudarlo con la certificación de su testamento, ya que quería dejarme toda su herencia en caso de que surgieran circunstancias imprevistas. Me negué. Para ser más precisos, tampoco necesito su herencia. Una noche Aaron me llamó. Nancy, lamento no haber aceptado tu confesión en ese momento y haber elegido a Ji-Yeon para fines comerciales. Su voz estaba un poco ronca. Sonreí suavemente y le recordé a Aaron, pero nunca te lo confesé ni pienso hacerlo. Él vio mi diario, pero mi plan no incluía confesarle nada. Solo quería gustarle en secreto por un tiempo y eso era suficiente. Pero pagué el precio de mi enamoramiento juvenil. Aaron dejó de hablar. Antes de que colgara, terminé la llamada primero y luego lo agregué a mi lista negra. Creo que me he despedido de Aaron para siempre. Los sentimientos entre nosotros se han ido borrando con el tiempo y, de hecho, no queda mucho. La próxima vez que nos veamos, puede que sea en el funeral de Aaron. Pero mi futuro sigue siendo prometedor. Desde la perspectiva de Aaron, algunas personas solo comprenden después de haber perdido. Cuando me enteré de que Nancy estaba enamorada de mí, mi primera reacción fue el pánico. Ignoré la alegría secreta que había en mi corazón y la regañé instintivamente. En ese momento Ji-Yeon tomó la iniciativa de sacar a colación el asunto de una alianza matrimonial conmigo. Ella ha sido amable con mi familia. Después de una noche de reflexión, tomé mi decisión. Siguiendo la intención de Ji-Yeon, envié a Nancy al extranjero, dejándole un vacío de 5 años en su vida. Cuando tomé esta decisión, nunca imaginé cómo girarían las ruedas del destino. Hice un pacto con Ji-Yeon de que solo estaríamos casados durante 6 años. Pero Ji-Yeon quiere renovar nuestro contrato. Después de que Nancy regresó, Ji-Yeon no pudo quedarse quieta. Ella quería matar a Nancy. No me atrevo a pensar en lo que sucedería si Ji-Yeon lo conseguía. Ese día, entendí una cosa. Había perdido a Nancy para siempre. Me divorcié de Ji-Yeon. Pero por ahora, no tengo idea de cuáles son los orígenes del hijo de Nancy. Pero sé que Nancy me cae bien. Si me da la oportunidad de ser su tercera persona, la aceptaré. Después de la investigación, descubrí que era la hija de su difunto mentor. Al enterarme de esto, mi primera reacción fue de alegría. Nancy no tiene pareja ni está casada, y está criando a un niño sola. ¿Significa esto que todavía tengo una oportunidad? Encontré a Nancy. Sin embargo, todo fue diferente a lo que había imaginado. Ella me rechazó. Después de que me hospitalizaran por una hemorragia estomacal causada por el alcohol, vi a Nancy, pero ella no me vio a mí.
Después de que se fue, varias enfermeras hablaron sobre ella. Acabo de enterarme de que los riñones de Nancy tienen algunos problemas. Es posible que deba esperar para operar los órganos. En ese momento tomé una decisión un tanto alocada. De todos modos, a lo largo de los años he estado muy ocupada con el trabajo y es probable que la muerte llegue pronto. Pero antes de morir, quiero dejarle algo a Nancy. Ella no quiere mi herencia, así que le daré algo más. Nancy puede odiarme, puede elegir no asistir a mi funeral, pero espero que se acuerde de mí. Por favor. Este es mi último deseo. Después de firmar el acuerdo de donación voluntaria, respiré aliviada. Nancy. Espero que puedas recordarme de otra manera. Aunque un día muera. Pero al menos te dejé algo realmente útil. Por supuesto, no le dije nada al respecto. Qué lástima. No habrá otras posibilidades entre Nancy y yo.